Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a nuestro último encuentro de este año, de manera virtual por lo menos. Y bueno, un placer como siempre contar con la presencia de cada uno de ustedes. Es un placer formar parte de esta historia que hacemos en este diplomado en neurodesarrollo, perdón, y estimulación temprana. Bueno, estamos cerrando nuestros 6 meses de conocernos, de interactuar, de hablar, referir, dar importancia, revalorar, reajustar aspectos relevantes con relación a el desarrollo infantil, a la intervención temprana, ¿sí? A lo que refiere a aspectos de políticas públicas, ¿sí? En los cuales a veces podemos tener injerencia, en otros hacer algunos señalamientos y en otros simplemente tratar de ajustar la situación política legal a, a nuestro entorno más directo, a nuestro entorno pequeño y de poquito en poquito lo vamos trasladando a donde quisiéramos llegar, que es a la sociedad completa, ¿verdad? Y bueno, realmente pudiera decir tantas y tantas cosas que bueno, prefiero darle la palabra a cada uno de ustedes y tenemos pendiente dos personas que estarían, en este caso, haciendo la presentación de sus trabajos finales. Sí, tengo recepcionado los que compartieron en la semana, el viernes pasado. Entonces, por ese lado no hay problema. Estaba viendo también que me estaban enviando al correo también los trabajos en Word, sí, como habíamos pedido, ¿verdad? Y bueno, eh, lo que sí no recepcioné, creo que en la totalidad tiene que ver con los trabajos que tendrían que entregar en la fecha de hoy, como máximo, que es el video de intervención sobre algún trastorno, ¿sí? Con el que pudieron identificarse o con el que más se sienten cómodos. Entonces, bueno, vamos a darle más tiempecito, sí, o si por alguna razón, ¿verdad? No lo pudieron hacer, entonces yo quiero darles hasta mañana, ¿sí? A ver si es que me pueden terminar de entregar esa parte, ese pequeño trabajo que suma, ¿sí? A lo que sería ya nuestro examen final, que se estaría llevando a cabo el viernes. El día viernes, entonces el próximo viernes ya no tenemos este encuentro virtual y ya directamente eh, van a desarrollar su actividad evaluativa en plataforma posteriormente de la evaluación. Entonces, ya el instituto estará comunicándoles de manera adecuada cómo van a procesar, ¿verdad? Ustedes se darán cuenta que la titulación, ¿verdad? Lleva un proceso administrativo a veces un poco engorroso, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que la intención es de que a fin de mes esté todo cerrado y cada una también feliz con su certificado en mano, pero bueno, veremos cómo eso se desarrolla, ¿verdad? El instituto está 100% con las ganas y con la predisposición de poder entregar los certificados a final de mes, pero bueno, por favor tengan en cuenta que nuestras situaciones en el Ministerio de Educación, como ustedes saben que
este diplomado tiene la validación, ¿verdad? Del Ministerio de Educación y bueno, entonces, sin más, dudas, consultas con relación a esto y arrancamos entonces con la presentación de quién me queda por ahí. Que tengo en el chat. Ok, ok, Iris, no hay problema. Ay, Dios, perfecto. Buenas tardes, Licen. ¿Cómo estás? Bien, bien, Natasha, un gusto. Yo lo único que puedo decir, Licen, es que no hay duda que yo TikToker no voy a hacer, porque es una locura hacer un video. Todavía, Particularmente todavía. me costó muchísimo, muchísimo, Dios mío, entre reírme y no equivocarme y que mi ayudante también se prestara lo más que pudiera, ¿verdad? Pero ahí, te juro que faltando 2 minutos para iniciar la clase pude hacerlo. Estoy tratando de subir todavía, está recalculando y recalculando mi computadora. Así que, bueno, el video y espero que pueda subirse, ¿verdad? Mi trabajo en sí, profe, yo traté, o sea, hice algunas pequeñas modificaciones, ya lo subí a la plataforma nuevamente y también lo subí ahora en el grupo de WhatsApp. Hice algunas pequeñas modificaciones y entonces, pero como ya se habló un poquitito de mi tema, me gustaría darle pie a la compañera Mariela, que de repente está muy calladita, si les parece bien, ¿verdad? Es inconveniente por mi parte. Ariela, ¿cómo estás? Hola, profe. Muy bien, un Hola, gusto. igualmente. Mariela, ¿tu trabajo dónde Igual. lo encuentro? Ahí está en el grupo, profe. Ok, ok. Me dan un chiquito de tiempo porque está lento. Ustedes ven mi pantalla. Un minutito, voy a buscar el trabajo. Bueno, profe. Y decía, no hablemos del censo, Dios mío, lo que se generó con nuestro censo, espectacular, de Ahora todo. le De podemos censar, dar, profe. ¿Cómo? Por mi casa De sí censar. pasaron. Sí, sí, Riquelme. no tengo que pagar ninguna multa. Menos mal, entonces. No esperaste en vano. No, aquí pasaron muy Ahora sí bien. somos 6.000, profe, según Larisa Yo quería Riquelme. decir, pero yo no dije nada, me callé más, pero había sido que eso era como una proyección del futuro. Ella era, lo sabía, ¿eh? Resulta que sabía todo cómo iba a ser el sistema. Y bueno, llegamos a los 6.000. Lamentablemente, ¿verdad? Esto sí es un... Y eso no, no tiene nada que ver, Iris, acá, ¿eh? No tiene nada que ver, o sea, es una cosa que no le corresponde, ¿verdad? Un comentario nada más de... A pesar de los esfuerzos que se hicieron, ¿verdad? Siempre queda esta cuestión que lamentablemente justamente tenía que ver, me acuerdo, con el trabajo de Natasha, ¿verdad? Que ella, o que yo siempre también le estaba pidiendo que busquen datos que tengan que ver con la situación actual de nuestro país para poder relacionar, ¿verdad? Y bueno, y lamentablemente como ustedes van a ver, podemos evidenciar con la situación que estamos viviendo, que evidentemente hubo una dificultad primero
Y eso tiene que ver con la capacitación que se les dio a los censistas, ¿verdad? Que yo entiendo que la capacitación fue mínima, fue creo que de unas horas nada más, de los que hacían, llevaban a cabo el censo en sí. Entonces, lamentablemente, ¿verdad? A la hora de censar a personas en condición de discapacidad o a los chicos en condición de discapacidad que estaban vinculados en las casas, en los hogares, ¿verdad? Hay chicos que no fueron clasificados como en condición de discapacidad o con ninguna discapacidad incluso. Y eso dependía de la persona que estaba realizando las preguntas. Y bueno, y puede ser, ¿verdad? Una situación que, bueno, a lo mejor aislada, pues la verdad que fue general. Y esto que va a, y esto a qué nos lleva, ¿verdad? Esto es la pérdida de fiabilidad de los datos, ¿sí? Entonces, y con esa pérdida de fiabilidad de los datos, ¿qué pasa? Eh, Finalmente, cuando nos toque hacer referencia o hablar de las personas en condición de discapacidad en Paraguay, ¿qué vamos a decir? Que en Paraguay casi no tenemos discapacitados con relación al Cono Sur, que vamos a decir que somos pocos. ¿Por qué? Porque nuestro censo tuvo demasiadas deficiencias. Imagínense, después de 10 años se está realizando este censo, ya que las estadísticas que van a resultar de esto actualmente, si la queremos usar para evidenciar una situación y utilizar esto para decir que faltan políticas públicas de intervención en el área de discapacidad, ¿qué va a pasar? ¿Por qué no se censaron también, por otro lado, chicos menores de 2 años? Es nuestra área, la intervención temprana, la detección precoz. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo el Estado, cómo las políticas van a modelarse si es que en el censo no hay necesidad? Estadísticamente no hay necesidad. Entonces, bueno, son muchas cosas que reflexionar, pero que nos sirven a nosotros para darnos cuenta de por qué son tan valiosas las herramientas de medición y que la persona que tome esa medición esté totalmente capacitada para que todas las personas que se distribuyeron, sin contar, ¿verdad?, las anécdotas que hay, ¿verdad?, de los que renunciaron a último momento por un tema económico, luego que no se tuvo en cuenta, y esas son variables externas de las que también habíamos mencionado o hablado en algunas sesiones, ¿verdad? Por ejemplo, que se suspendió el tema de colectivos, de buses públicos, entonces no había la cantidad suficiente de censistas que se necesitaba en realidad, entonces tenían que trasladarse los censistas a otros lugares, lejos del el lugar o el barrio que le correspondía, en teoría el que él debía censar nada más. Y bueno, esas personas no se pudieron trasladar, no había taxi, no había otro medio de traslado, que no sea privado, ¿verdad? Y el que no podía, ¿qué pasaba? Sencillamente dejó de hacer el censo, dejó de hacer el trabajo. ¿Se entiende? Entonces, esas son todas las variables externas y a veces cuando nosotros hablamos de control de riesgos, también tenemos que tener en cuenta estos aspectos y también podemos manejar y cuidar estos aspectos, ¿sí? Porque podemos prever qué va a ocurrir si es que suspendo totalmente eh, el transporte público. Y resulta que mis censistas son, por lo menos lo que más se vio acá en Central y Asunción, ¿verdad? Eran, por ejemplo, estudiantes o adolescentes, ¿verdad? Y los adolescentes que hicieron de último momento, en un gran porcentaje, simplemente renunciaron al censo, se inscribieron, creo que, a ser censistas, perdón, a la función a la que se comprometieron, ¿verdad? Y como no hay un contrato así todo espectacular, ¿verdad? Entonces, da pie a que pasen todas estas cosas. Y cuando se proyecta en una situación de gestión de riesgos, ¿verdad? Entonces se prevén estas situaciones o se ve qué hacer si ocurre tal o cual situación. Y aquí, ¿qué pasó? A medida que los censistas no llegaban, que las personas estaban preocupadas, porque yo sí, yo tuve la oportunidad en este caso, porque hace 10 años yo no vivía donde estoy ahora, yo vivía en otro lugar, y en ese lugar, por ejemplo, las personas no querían censarse. Entonces lo que hacían era negarle la entrada a los censistas, hacerle
pasar situaciones desagradables que no se le hace a nadie en realidad, pero bueno, ese era el lugar en donde yo estaba y yo pude ver. Sin embargo, ahora sí vi que las personas que estaban, digamos, en este contexto querían ser censadas, querían cumplir su deber y su obligación cívica. Y bueno, son cosas que van pasando con los años, entonces eso puede mejorar, puede empeorar y bueno, lo ideal es, ¿verdad? En esta cuestión les decía que sobre la marcha, sobre las personas pidiendo por todos los medios ser censadas, empiezan a salir, bueno, tenés que agendarte para que pasemos a censarte o para vos llegar a un lugar a ser censado. Después las líneas colapsaban y bueno, y ahí sobre la marcha tratando de resolver. Y eso no habla de una gestión de riesgo, ¿se entiende? Entonces, evidentemente, cuando hagamos nuestros estudios más adelante, en base a lo que estamos trabajando, vamos a encontrar un sesgo inmenso entre qué pasó de los niños entre entre 0 y 2 años. ¿Qué pasa con los niños en condición de discapacidad, con los que nosotros podemos trabajar desde la intervención temprana? No se clasificó a todos como debía ser. Son áreas que nos afectan directamente a nosotros, para trabajos investigativos principalmente y para tener una referencia a nivel nacional. Entonces nosotros como vimos lo que está pasando, obviamente esto no tiene fiabilidad alguna. Entonces nuestros datos no sirven lamentablemente para alguna situación de investigación real. ¿Se entiende? Probablemente se utilicen porque no hay otros datos, pero bueno, nosotros estamos viendo cómo está ocurriendo esto y eso no es bueno. Eso era entre paréntesis, ¿no? ¿Algún comentario? Muy extenso, Lice, ¿no? Si no, vamos a pasar hablando del censo y no vamos a hacer nuestra defensa. Por eso, Pero sí. rescato. Sí, adelante. No, y que obviamente que hay también un trasfondo político de por medio, ¿verdad? Que se ve bastante influenciado y que fue muy demasiado evidente, fue todo esto, ¿verdad? De repente eh, usaban, acá por ejemplo, vinieron hacia mi barrio, eran los aspirantes a cadetes, ¿verdad? A policías, ¿verdad? Y donde apenas algunos sabían escribir, pobrecitos, ¿verdad? Mi casa en particular no fue censada. Estuvieron mis dos vecinos de los dos lados fueron censados y el mío no. ¿Por qué? Porque mi casa se construyó hace apenas un año, ¿verdad? Entonces no sé si figuraba como baldío, no sé qué parecía ahí, pero en síntesis no contamos. Pero bueno, llamar otra vez a avisar que no me censaron es todo un caos. Y entonces vos decís, al final uno quiere hacer bien las cosas, pero no nos dejan. Y eso nomás. Sí, y evidentemente remarcar, ya que estamos en el tema de investigación, en lo que habíamos mencionado, ¿verdad? El tema de las herramientas para la medición, las personas que miden con esa herramienta, como vos estás mencionando, los cadetes en ese caso eh, no contaban con la suficiente capacidad tal vez de lectura y escritura porque es una realidad nacional. Entonces, los datos que están relevando no son fiables. Entonces, si vos querés hacer una medición estadística fiable, eso se pasa incluso del margen de error mínimo o máximo que puede tener una investigación. Entonces, no califica. Entonces, ahí está la importancia de qué herramientas voy a usar, de qué tan buena sea mi herramienta, de que mi herramienta mida lo que yo quiero medir. Por ejemplo, y hago énfasis en este tema de la discapacidad, nosotros realmente necesitamos saber cuántos niños, cuántas personas, cuántos adultos existen en Paraguay en condición de discapacidad. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar un margen para saber qué políticas públicas deben ser, deben promulgarse o generarse o promoverse en función de la cantidad. Obviamente, si me sale que en Paraguay hay 1% de personas en condición de discapacidad, eso no va a ser prioridad. ¿Me explico? A eso más voy. Con nosotros teníamos que haber visto dentro de esta parte de metodología, ¿verdad? Y vimos esos aspectos de medición, ¿sí? Entonces, mi herramienta de medición tiene que ser válida, tiene que medir lo que yo estoy buscando medir,
¿sí? Para que mi resultado sea fiable también, me dé una noción lo más real posible de la situación y si voy a utilizar a muchas personas para medir, porque no es solamente un software, entonces necesito eh, eh, educar a esa persona, enseñar a esas personas, ¿sí? Y hacer que todo el mundo entienda que cuando le pregunto qué tipo de sangre tiene tal o cual, o tiene la persona que voy a medir, por ejemplo, en este caso a censar, por ejemplo, entonces todo el mundo tiene que entender que el tipo de sangre tiene que ser la sangre basal, por ejemplo, ¿sí? Y no la sangre ya, ay, ya me metieron con la sangre, ¿verdad? Pero me explico, ¿sí? ¿O no? Todos tienen que saber que las personas cuando se levantan, antes de tomar agua, antes de ingerir su desayuno, tienen que tener un peso. Ese peso es el que a mí me interesa para saber cuántas personas tienen trastorno metabólico o no, por ejemplo. Entonces, el censista o la persona que va a hacer esa medición tiene que saber exactamente que la persona no tuvo que haber ingerido líquidos o no tuvo que haber desayunado. Y ese peso es el que realmente va a ser válido. ¿Se entiende? Todos tienen que tener el mismo lenguaje, todos tienen que tener el mismo manual, la misma sistemática a seguir. Y eso pasa en todos los trabajos de investigación. Cuando usamos una herramienta, tenemos que educar a la persona para que pueda realizar o utilizar, mejor dicho, desempeñarse idealmente con esa herramienta. ¿Se entiende? Sí, Lisa. Ok, muchas gracias. Ahora sí, vamos a escuchar a Mariela, ya me van a escuchar a mí. Bueno, Mariela, ¿preparada? Sí, lista, profe. Muy bien. Entonces, me indicas. Adelante, Sí, Mariela. dale. Siguiente, profe. Bueno, el tema que elegí es la influencia de la intervención temprana en problemas de aprendizaje. La descripción del problema. Los problemas de aprendizaje se han vuelto muy evidentes en la comunidad educativa gracias a la ley de inclusión que tenemos hoy día. El problema es la poca información que hay sobre el tema y los tabúes. Los docentes hacen su mayor esfuerzo en ayudar a los niños con problemas de aprendizaje, pero solos no pueden. Además de la escasa capacitación docente que hay sobre esta problemática en el área de la educación. Mis preguntas de investigación. La pregunta de investigación general es ¿cómo influye la intervención temprana para mejorar los problemas de aprendizaje? Y las preguntas de investigación específica fueron ¿a qué edad se evidencian los problemas de aprendizaje? ¿Qué tipo de tratamiento se puede usar para trabajar con niños con problemas de aprendizaje? Siguiente, profe. Los objetivos de la investigación. El objetivo general es evaluar la influencia de la intervención temprana para mejorar los problemas de aprendizaje. Y los objetivos específicos han sido conocer a qué edad se evidencian los problemas de aprendizaje y establecer qué tipo de tratamientos se pueden usar para trabajar con niños con problemas de aprendizaje. Justificación. Los problemas de aprendizaje son trastornos en los que desde los primeros estadios del desarrollo están deterioradas las formas normales de aprendizaje. El deterioro no es únicamente consecuencia de la falta de oportunidades para aprender, ni es la consecuencia de traumatismos o enfermedades cerebrales adquiridos. Por el contrario, los trastornos surgen de alteraciones en los procesos cognitivos, en gran parte secundarias a algún tipo de disfunción biológica. Estos trastornos afectan el desenvolvimiento normal de los niños en las diferentes áreas de la vida. Es por eso que necesitan de un equipo multidisciplinar que los acompañe y también el apoyo de las familias será fundamental.
Es muy penoso el ver docentes que están en las aulas con varios alumnos y también tengan que lidiar con niños con problemas de aprendizaje y otros trastornos, sobre todo que tengan conocimientos tan básicos sobre el tema. Es por esta razón que tomé este tema para poder aportar un poquito de información y que sea de utilidad para quien busque un poco de luz sobre los problemas de aprendizaje. El trastorno del aprendizaje se define como una dificultad inesperada y persistente por la adquisición de un aprendizaje pese a una instrucción convencional, nivel de inteligencia y oportunidades socioculturales adecuadas. Los problemas de aprendizaje no se relacionan con la inteligencia, son causados en la estructura del cerebro y afectan la forma en que el cerebro formación. En general, estas diferencias están presentes desde el nacimiento. Entre los tipos tenemos la dislexia, la disgrafía, la discalculia, la discapacidad de la memoria y el procesamiento auditivo. Siguiente. Planeamiento terapéutico y derivación. El único tratamiento eficaz de los trastornos de aprendizaje es una correcta enseñanza, un proceso de reeducación con técnicas específicas e individualizadas. Debe iniciarse de forma lo más temprana posible. No hay pruebas científicas de que ninguna medicación resulte útil, ni las dietas ni las vitaminas. Primero tenemos la coordinación escuela, familia, pediatra o psicólogo. Después tenemos en la escuela los profesores realizarán adaptaciones en el aula. La labor de los orientadores es fundamental, ya que el tratamiento es psicopedagógico. Otros profesionales especialistas trabajarán las dificultades específicas, ya sean estas auditivas, visuales, motoras, etc. En la familia, los padres deben esforzarse en comprender y aceptar las aptitudes y dificultades de sus hijos y mostrar buena disposición para conseguir aumentar sus posibilidades de éxito y disminuir las de fracaso. Y por último, el pediatra debe descartar trastornos orgánicos que justifiquen las dificultades escolares e informar adecuadamente a los padres. Medidas preventivas. Disponer de medios humanos y técnicos para la detección de los trastornos como garantía para mejorar el rendimiento escolar. La intervención es prioritaria. Coordinación y coherencia de programas y equipos. Adicción articulada de las instituciones implicadas, estas sean educación y salud. Evaluación y coordinación de recursos escolares y sociales para evitar la repetición de curso, que rara vez da buenos resultados. Programas de educación para la salud integral y la prevención en los centros escolares. Atención y adecuación individualizada de cada programa. Y por último, la información adecuada y prevención son claves para conseguir un futuro saludable. ¿Cuáles son los tratamientos? El tratamiento más común es la educación especial. Los especialistas pueden ayudar y guiar el proceso enfocándose en las limitaciones y también trabajando los puntos fuertes. Las adecuaciones son necesarias para lograr aprendizajes significativos. Cuanto antes se pueda tratar un trastorno de aprendizaje, es mejor. Sin embargo, no se reconocen hasta que un niño empieza la escuela. Y por último, la conclusión. Los problemas de aprendizaje son parte de la diversidad en el ámbito escolar y necesitan ser visibilizados y sobre todo ser tratados para el desarrollo de los niños. Es muy importante que los docentes sean capacitados en estas áreas para que puedan detectar las primeras señales y se pueda intervenir de manera temprana. Muchas gracias. Aplausos virtuales entonces para Mariela. Excelente temática, excelente presentación. Muchísimas gracias, Mariela. Gracias, profe.
¿Algún comentario que nos quieras dejar, alguna reflexión acerca de tu experiencia con esta temática? Y nada, profe, la verdad es que me gustó mucho este tema porque como soy psicóloga, ¿verdad? Aún no ejerzo, pero de verdad que en nuestras prácticas, así cuando nos vamos a las escuelas y vemos, ¿verdad? Cómo pasan los docentes, ¿verdad? Cómo se ingenian, tienen 30 40 alumnos y entre esos están los lentitos, están los que tienen otra vez problemas. Y de verdad que de verdad es penoso verles, ¿verdad? Cómo tienen que hacerse, no sé, hacen magia, sinceramente, profe. Entonces, no sé, me parece que, no sé si ellos tendrían durante los años de capacitación, ¿verdad? Seguro que sí, información sobre estos temas, sobre estos trastornos, ¿verdad? Pero yo creo que hace falta un poquitito más. Evidentemente, ahí puedo hacer un comentario y seguramente, a ver, está acá nuestro compañero, salió otra vez, tiene problemas de conexión, me parece. Evidentemente, la malla curricular de docencia general y en diferentes áreas, pero que refieran a docencia escolar, no hace el énfasis aún necesario. Esa es una problemática grande. Es por eso que necesitamos dentro del equipo multidisciplinar escolar que tanto los psicólogos, los neuropsicólogos, los terapeutas, eh, ¿por qué no? Que forme parte del equipo un especialista en desarrollo infantil, en neurodesarrollo, eh, eh, que dé justamente ese aporte o esa visión hacia la situación particular en el desenvolvimiento del niño y pueda, digamos, desde esa área llamar a los demás colegas a tomar esa iniciativa. Lo que notamos es justamente cuando hay realmente vocación a lo que uno está haciendo y obviamente el llamado del trabajo con los niños es no quedarse de verdad de brazos cruzados viendo cómo el niño está pasando algún tipo de situación y no lo puede resolver. En general, los docentes de educación van a buscar esa información por sus medios, con sus colegas, ¿verdad? Van a intentar resolver qué es lo que vos podés evidenciar, ¿verdad? En lo que pudiste ver, ¿verdad? Evidentemente cuando uno trabaja con niños es muy feo y es a lo mejor poco común, me arriesgo a decir, que la persona, el profesional, se quede de brazos cruzados, sin hacer nada, porque evidentemente el niño, la sonrisa, los abrazos, o sea, te entregan tanto que evidentemente uno busca recursos para ingeniarse y darle o intentar darle lo mejor posible, ¿verdad? Y en eso también se basa esta cuestión a veces que nosotros queremos que para todos sea igual, que tiene que ver con el recibir tanto la asistencia médica y educativa, no solamente recibirla porque es una obligación, sino que esta debe estar garantizada por el Estado y además esta debe ser de calidad. ¿Sí? Y bueno, entonces en la búsqueda de eso, la verdad, estamos en este equipo también multidisciplinario, también acá hay docentes, nuestro compañero Emilio es docente, psicóloga, fisioterapeuta, y bueno, y Joana también es docente, entonces bueno, es intentar que cada vez vayamos integrándonos desde nuestra área a los estratos o estadios por los que transita el niño e ir dándole ese valor, esa importancia a la temática que es totalmente como es un eje transversal para todo lo que el niño va a desarrollar con las demás temáticas. O sea, es un área fundamental para el crecimiento y el desarrollo integral del niño y en este caso la primera infancia. Así que tu aporte es sumamente relevante. Eh, Simplemente, evidentemente, el tema de los trastornos, para decirlo así, ¿verdad? En este caso, lo que mencionaste, por ejemplo, para hacer ese diagnóstico no lo puede dar el docente. Ahí necesitamos sí o sí la intervención de la psicóloga, del psicólogo, de los neuropsicólogos.
¿sí? A través de sus baterías de test, ustedes van a poder, ¿por qué no un audiólogo o una audióloga? Ahí sí ustedes van a poder determinar si el niño padece o no algún tipo de trastorno que tenga que ver con la cuestión de aprendizaje y en dónde se centra ese trastorno, en qué parte de la recepción o es en la parte eh, de expresión, ¿sí? Esta sea, puede ser esta verbal, no verbal, ¿sí? Por ejemplo, la expresión. En la recepción, en el procesamiento, en la cognición, en el movimiento, entre otras cosas. Aquí Iris dice, muchas veces la pregunta es si realmente tiene vocación el docente, porque no tienen tolerancia ni empatía hacia el niño que sufre esa discapacidad. En realidad, como estaba mencionando Mariela, en este caso está ella señalando principalmente trastornos, ¿sí? Que la discapacidad tiene otra clasificación y otra conceptualización. Pero sí, es verdad, la vocación es la que a veces está también bastante sesgada por cuestiones, bueno, que a veces son culturales y políticas también, pero que no vamos a detallar ahora, que más o menos ya manejamos. ¿Algún comentario, Mariela, para cerrar esta temática tan importante? Es todo, profe. Muchísimas gracias. Entonces, Mariela, acá te están felicitando tus compañeras. Así que bueno, vamos a Gracias. mirar un poquito. Y bueno, ya tenemos también el trabajo en el grupo de WhatsApp, así que cuando quieran pueden pasar a leer un poquito, a deleitarse con cositas que se pueden ir aprendiendo de la compañera Mariela también, de su trabajo. Bueno, voy a buscar el otro trabajo. ¿Quién será este trabajo para cerrar? Qué bárbaro, qué rápido pasa el tiempo. Ahí, en la cola está el veneno, dicen, justo me toca el Todo con la cola. colorcito. Ay, no. Acá hubo mucho trabajo de... Voy a poner nomás en blanco y negro, ¿puede ser? Ay, Listen, todo lo que me costó Todo tu ponerle. esfuerzo, todo tu esfuerzo, no, ya supera acá las expectativas, no. Muy lindo, Por poco no le puse musiquita ahí de fondo, Listen, no se después no, puede. demasiado, ya dije. O sea que, ya, tipo, le pusiste y le sacaste nomás otra Bueno, vez. Adelante, Natalia. sí. Natalia, ay, Natasha. Bueno, sí, bueno. Eh, Podemos, en la siguiente página, por favor, Alicia, voy a hablar sobre el tema que hice grandes correcciones y me tomé la tarea de investigar un poquitito más a fondo. Y bueno, era hablar un poco sobre los efectos de la pandemia COVID-19 en el desarrollo del lenguaje en niños de 2 a 6 años del Departamento Central durante el año 2021. ¿Verdad? Siguiente, por favor. Bueno, el desarrollo del lenguaje es un proceso cognitivo por el cual los seres humanos aprendemos a comunicarnos verbalmente usando la lengua natural usada en su entorno social, a menudo desde su nacimiento y durante su infancia hasta la rostros, sonrisas, otros gestos y al escuchar las interpretaciones lingüísticas dadas por los adultos. Es decir, que se va influenciando por muchos aspectos de la experiencia y la capacidad humana. Hay factores que influyen en el desarrollo del lenguaje, que son la herencia genética, la familia, el entorno directo, el ambiente social como factores externos y la escolarización. Siguiente. La justificación. La pandemia del COVID-19 trajo secuelas en las personas, pero por sobre todo en los niños y varios profesionales del área de salud donde no
podían desarrollar sus actividades sociales rutinarias como uno de los detonantes. El siguiente, por favor, Lisa. Bueno, lo que fue la pandemia del COVID-19. Desde... Aquí, se me pasó, se saltó uno, Lisa. Desde diciembre de 2019, el mundo se vio afectado por un nuevo virus denominado COVID y arribó a nuestro país en marzo del 2020. Ante la emergencia sanitaria, el gobierno nacional se vio obligado a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a establecer medidas sanitarias de manera a mitigar la propagación de este virus altamente contagioso, suspendiendo todo tipo de actividades e impartiendo un distanciamiento social. Durante este encierro que duró más o menos un año y medio, muchos niños no tuvieron la posibilidad de socializar con el entorno familiar, socializar en un ambiente externo y mucho menos para poder participar en sus primeros inicios en la edad escolar. Teniendo en cuenta estas medidas de bioseguridad, el MEC debió asegurarse de dar cumplimiento a las leyes nacionales y a la vez seguir brindando un servicio educativo en todos los niveles del sistema educativo nacional, mediante clases virtuales desde el jardín hasta grados superiores. Los efectos de la pandemia. Cuando se inició el distanciamiento social y los niños ya no podían sociabilizar con otros niños de su edad o con miembros de su núcleo familiar, ya no se los exponía a jugar al aire libre, limitando su desarrollo del lenguaje normal y propiciando un cambio en sus rutinas. Al estar en esta etapa de máximo descubrimiento, se vieron limitados a seguir explorando y observando conocimiento por fuera de su núcleo familiar, y muchos de esos cambios y a la poca estabilidad generaron dificultad en lo que es la tolerancia a la frustración, y el desarrollo del lenguaje se vio reflejado por todo ello. Siguiente. Ya que el único medio para su desarrollo social se vio limitado por la interacción a través de las pantallas, en donde la comunicación era más que nada lenguaje verbal y no incluía el lenguaje no verbal, lo cual era difícil visualizar gestos, posturas, miradas. El siguiente, por favor. En el ámbito académico también se vieron reflejados en cuando los niños iniciaron sus actividades escolares, ya que mantener la atención era complicada debido a que el desarrollo de los niños se vieron limitados por sobre todo a la sobreexposición de las pantallas y televisores, y fueron atrasadas en ciertas dinámicas sociales en el aprendizaje básico para esa edad. El siguiente. Mediante la recabación de datos en entrevistas a fonoaudiólogos paraguayos del Departamento Central a través de su sociedad, que estos profesionales encontraban en sus consultorios. Ellos decían, por ejemplo, que de 18 a 24 meses había cierta dificultad para que estos niños pudieran seguir órdenes como órdenes básicas, ¿verdad? Por ejemplo, dame, vení, sentate. De 2 a 6 años también había una cierta dificultad para comprender órdenes como el abrir la puerta o traer el zapato. A veces podían responder a estas órdenes si se les repiten mucho o si se les añadaba lo que se les pedía, ¿verdad? Entre los 18 y 23 meses, el uso de menos de 10 palabras
Natasha, no te estamos escuchando o yo soy la que no te está escuchando. Sí, parece que no me está escuchando. Ahí sí Te te pedí escucho, para... ahí sí te escucho. Sí, la siguiente, porfa, Lisa. A los 30 meses, el uso persistente de gestos para hacerse entender era muy notorio, en lugar de producir las palabras, ¿verdad? En ese mismo periodo también el niño podía decir números, colores, letras, pero de repente era incapaz de pedir lo que quería a sus papás o repetir todo al pie de la letra sin interpretar lo que se estaba diciendo y usar un lenguaje propio o inentendible. Esto, por ejemplo, era bastante eh, con la licenciada Sonia Duarte, que fue con quien yo tuve el trato, ¿verdad? Fue algo muy, lo que ella me dijo que eran muchísimos los casos de estos niños que de repente hablaban en un idioma que ni siquiera a veces sus propias mamás le entendían, ¿verdad? Justamente de 30 a 36 meses no lograr la unión de dos palabras. Podía decir algunas palabras aisladas, pero de repente ya se les dificultaba mucho el combinar esas palabras, ¿verdad? Podía ocurrir que el niño hablaba, pero que no se entendía lo que decía, ya que a veces solamente la mamá podía entenderle y a veces ni siquiera. Natasha, Parece que se traba, Lisen, porque yo te para pasar y se queda ahí congelada tu imagen. ya, ya. Ahí, Ahí sí. Entre los 4 y 5 años, por más que esto ya no abarcaba mi área de tanto, aunque sí abarcaba un poco lo que era mi investigación, ¿verdad? Se pudo contar también que se hacían, no contaban absolutamente nada, no recordaban las palabras, eh, o solamente repetían y repetían una sola vez si es que había algún tema de interés dentro de lo que estuvieron dando en el jardín, ¿verdad? Entre los 6 años y más, problema de disfemia o tartamudez, había ciertas dificultades para relacionarse con sus pares y ciertos grados de frustración. Había muchísimos chicos que tenían varios episodios de berrinches, ¿verdad? Debido a la frustración que ellos tenían por no poder de repente comunicarse o con la profe, ¿verdad? Que fue lo que más las mamás informaban a las fonoaudiólogas que estuvimos haciendo las entrevistas, ¿verdad? Y de repente el llanto que todo eso abarcaba, ¿verdad? El siguiente, Lisa, por favor. Bueno, el abordaje. La manera de poder abordar el tratamiento que pueden llegar a tener estos niños depende mucho del en el desarrollo del lenguaje. O si se trata por una baja estimulación, lo ideal sería tratar con un equipo multidisciplinario como pediatras, terapistas, psicopedagogos, logopedas que permitan dar herramientas a los padres y familiares que se encuentran en el entorno del niño. El siguiente. Dándolos básicamente a convertirse en los principales terapistas por estar mayor cantidad de tiempo con los niños y aprovechando ofrecerles una buena calidad de tiempo, compartiendo las comidas con ellos, el baño, conversar, leyéndoles historias, brindándoles experiencias por medio del juego, ya que para ellos nuevas experiencias también proporcionan nuevas palabras. Evitar por sobre todo que se sumerjan en ese mundo tecnológico y que no pierdan espacios de retroalimentación en el lenguaje y por sobre todo con las personas de sus afectos. Bueno, como conclusión,
El efecto de la pandemia COVID-19 en el desarrollo del lenguaje en niños de 2 a 6 años se pudo haber dado más que nada por cómo la familia y el entorno enfrentó la pandemia del COVID y por sobre todo el encierro a los que fueron sometidos, restringiendo el acceso a su entorno social. Del mismo modo, cómo poder revertirlo y ayudar al niño para su estimulación también está en manos de la familia, cuidadores y educadores, independientemente del profesional que los esté ayudando desde afuera del núcleo familiar. Y termino con esta frase de Plutarco, en donde nos habla un poco de que el cerebro no es un vaso por llenar, sino más bien una lámpara por encender. Y fue un poquitito, un resumencito Aplausos de lo que pude virtuales. averiguar y extender un poco más mi información. Aplausos virtuales entonces para Natasha. Muchas gracias. Felicitaciones. ¿Cómo cambió tu trabajo? Wow, sorprendida, gratamente No sorprendida. sabes, Liz, en todo lo que me costó. Yo creo que valió la pena y va a seguir valiendo la pena el esfuerzo que hiciste. Esto se ve de otro nivel, así como arrancamos, esto se ve de otro nivel totalmente y no tiene que ver con las intervenciones que haya hecho yo, sino que se nota que es tu trabajo, se nota que buscaste formas y te vinculaste lo más posible a esta asignación. Así que felicitaciones, felicitaciones, encantadísima yo. A ver, comentarios ahora abiertos, pueden abrir sus micrófonos. Gracias, Liz. Te cuento que casi tiré la toalla. No. Menos mal que no. ¿Ves lo que sale? A veces de la última gota de sudor, mira lo que sale. Y puede salir mucho más. Así que hay que continuar siempre, a pesar de todo y a pesar de la adversidad. No nos tenemos que detener por nada. Sí, gracias, Liz. Felicidades a No, todos casi me rendí con el tema porque en serio era... Adelante, adelante. Joana, y felicidades a Perdón, todos Giovanna. y un buen tema, compa. ¿alguna duda, comentario? Sí, Ahora pueden abrir. gracias. Fue realmente difícil porque tenía que enfocar hacia nuestra área y, o sea, hasta nuestra realidad, como dijo la Licen, y era muy difícil, entonces tuve que contactar. Y qué mejor que a través de su sociedad, ¿verdad? Entonces, pero bueno, golpeando puertitas a veces se abre un poquitito, pero bueno, feliz con el resultado. También nosotros. A ver, ¿algún comentario, Emilio? Hoy tocamos un tema con Mariela que va apuntado un poco a los profes desde su visión de psicóloga. No sé si pudiste escuchar, Emilio, yo sé que parece que estuviste con un poco de problemas de conexión. Ah, ok, ok, Emilio. A ver, Natalia, ¿algún comentario? Iris. Ay, Hola, profe, estoy. ¿Se me escucha? bien, Emilio, adelante. Sí, me pareció demasiado interesante el tema de la compañera y también como se haya mezclado el tema del censo con esto tiene mucho que ver también porque es demasiado importante los datos de nuestra realidad, ¿verdad? No es lo mismo, así como yo estoy compilando informaciones nomás, hay que tener algo de tu realidad, ¿verdad? Y más como ese tema tan extenso, ¿verdad? Que es como el de la compañera. Y me gustó mucho su PowerPoint también. Es como Gracias, compa. otro nivel, es bastante específico. Yo me pregunté así, ¿y de dónde sacó la información? O sea, se fue a hacer una encuesta en una semana o algo así, pero
recurrió ahí a la asociación y me pareció una estrategia demasiado válida, la verdad. Acá también el tema de la fonoaudiología es algo reciente, en algunos ámbitos no está tanto reconocido como ámbito de la salud. Lo mismo también como pasa en Latinoamérica, ¿verdad? Sigo bastante movida como en Argentina o en Chile. Lo mismo como pasa con el tema del terapista ocupacional, ¿verdad? Que son como que áreas nuevas, ¿verdad? Ahora es como que un boom el tema del fonoaudiólogo, cualquier cosa, no pronuncia la S, la L, ya fonoaudiólogo, ¿verdad? Ya es un poco común, pero aunque ella haya recurrido a eso me parece demasiado válido, ¿verdad? Muy interesante y más también, porque algo que yo vivencialmente puedo contar, ¿verdad? Que la verdad que se nota demasiado que hubo un antes y después de la pandemia, ¿verdad? Y no solamente yo, ¿verdad? Porque digamos que yo soy relativamente nuevo, pero hablando con las profes que tienen más de 15 años de experiencia, porque yo ahora, por ejemplo, estoy afónico, ¿verdad? Por obvios motivos. Y pregunto todo el tiempo, los chicos eran así, porque ya no, casi no hay chicos tímidos hablando de los chicos más grandes, ¿verdad? Hay como esa necesidad constante, ¿verdad? Y también como que hay un doble trabajo en el aula a nivel inicial en el tema del habla, ¿verdad? Hasta yo, mi área de educación física o la parte, a veces cuando hay jornada de deporte, estamos ahí, ¿cierto? Es todo es con gestos, con mímicas, porque los chicos no estuvieron expuestos a ciertas situaciones o en cierto ambiente y todo eso. Y eso es lo que yo puedo contar. Genial. De que, yo la verdad que no sé los datos de dónde sacaron, estuve leyendo el tema de lo que es la transformación educativa, ¿verdad? Hay muchos datos de lo que de la última reforma, de la cual yo salgo, ¿verdad? Y salí como que espantado, pero por lo menos es como que tocamos tierra, ¿verdad? Nos damos cuenta que lo útil que es el nivel inicial, estaba leyendo que ya le consideran al maternal, al prejardín, al jardín, al preescolar. En mi época era como que opcional si vos querías, ¿verdad? Un poquito antes, ¿verdad? Y ahora ya le consideran inclusive. Calculo que desde el MEC, con esa reforma, habrán hecho su encuesta, sacaron sus datos, pero ayuda muchísimo tener así trabajo como el de la compañera, la verdad, para poder saber dónde podemos empezar y qué podemos hacer, porque hay bastante, un auge, me dicen también los psicopedagogos en el tema del trastorno socioafectivo, ¿verdad? Yo tengo chicos así que mi educación física a veces parecía más una sesión psiquiátrica o psicológica, decíamos ahí con mi coordinadora, ¿verdad? Porque los chicos no sabían perder, claro, son hijos únicos, estuvieron todo el tiempo ahí en su casa. ¿Cómo vas a saber perder si un adulto no sabe, ¿verdad? Siempre le va a dar todo. No tenía situaciones donde el chico se podía frustrar, por ejemplo. Y nos salen así cosas nuevas que otras profesoras dicen, ah, mira, eso es un trastorno, así nos quedamos todos sorprendidos, ¿verdad? Cosas que a veces podías contar con los dedos de las manos, así como en el censo apareció, de síndrome de Down, autismo, discapacidad visual, motor, fin. Pero hay muchísimas otras cosas más. Había sido que. Es así, Emilio. ¿Algún comentario, compañeras, para la reflexión de Emilio? Para aportar algo más. Lisa, yo nomás quería comentar, ¿verdad? Aunque me tomé el atrevimiento de hacer este trabajo, aunque no era mi área, ¿verdad? Porque realmente lo hice más desde un enfoque personal, por una vivencia que sí tuve con mi hijo chiquito, ¿verdad? Que ahora tiene 2 años, 6 meses, y fue justamente este retraso que él está teniendo en el desarrollo del lenguaje, lo que me motivó un poquitito a averiguar gracias a las consultas que hice con su fonoaudióloga, ¿verdad? Y donde ella justamente me explicaba también que pudo haber sido uno de los detonantes
el no compartir en sus primeros años de vida, ¿verdad? De repente con otros pares, o no haber convivido con sus abuelos, o con sus tíos, o sus primitos, ¿verdad? Que también hizo que él se viera un poco más limitado en lo que era que todo lo que podía hacer era nada más que mirar la tele, ¿verdad? O no había otra forma de distracción, ya que nosotros, sus padres, también estábamos afuera, ¿verdad? No había alguien quien lo pudiera acompañar de repente para, para poder motivarlo o a desarrollar ese lenguaje. Entonces, por más que no fue me atreví a tomar este tema, pero ya en video encontré, o sea, gracias a este trabajo pude sacar también para mi video que hoy subí, ¿verdad? Que hablaba del trastorno del lenguaje. Así que espero que puedas ver, profe. Ya me avisaron acá que no se puede subir porque es muy pesadito. Entonces también traté de subirte por tu correo, tampoco me permite. El Así que drive, creé ya una carpeta en Drive, exacto. Ya hice una carpeta compartida en Drive te pasé ya el enlace genial. Sí, me encanta y me encanta esto que hicieron y fíjense que yo tuve la grata sorpresa con Joana. Joana, así calladita, Joana, ¿cómo le vemos, cómo le sentimos? Joana ya se armó un canal de YouTube y ya hizo ya prácticamente su primer tutorial con un material didáctico de utilidad, para que vean, y eso es para mí realmente más que cualquier otra cosa. Y te das cuenta la evolución que hemos tenido. Yo por lo menos veo la evolución de cada uno, que tipo no queríamos abrir la cámara, no queríamos hablar, y ahora Joana me mandó, profe, ahí tenés el link, tipo, te arreglas, entra a mi canal y ves el trabajo si querés, y si no querés, no hay problema. No, profe, tanto no era así. Gratamente sorprendida. Yo le mostré Gracias, a mi profe. hijo, le mostré porque estaba ella con su cuadernito. Ah, no, tienen que ver. Ahí pones tu link de tu canal, por favor, en el grupo para que te sigan ahí tus compañeros y todos nosotros, ¿verdad? Obviamente me gusta, pero. A ver, entonces me imagino que lo de Natalia va también por ese lado. Así que bueno, ya no me voy a Sí. sorprender de las cosas maravillosas que pueden hacer. Hay una mezcla de nivel inicial, didáctico y este diplomado, profe, me ayudó muchísimo, Eso la es verdad, lo bueno. Ahora que para soltarme todo eso. es que La hay verdad que, que hay sí. que empezar y obviamente no todos tenemos la habilidad de iniciar siendo wow, ¿verdad? Y bueno, empezamos con un montón de tropiezos, que nos va mal, que nos trabamos un montón, pero bueno, hay que andar. Y andando se hace camino, ¿verdad? Y la práctica hace al maestro. Por otro lado, algo que no me quiero olvidar de mencionar, lo que decía Natasha, con relación a los temas de investigación. Evidentemente, lo más importante y lo que da realmente la calidad prácticamente y una resultante eh, maravillosa, y yo lo puedo decir por experiencia, lo pueden notar ustedes también, tiene que ver con el interés del investigador sobre la temática, ¿sí? Y no la especialización del investigador sobre la temática. Evidentemente, al ser especialista hay áreas que te llaman la atención, lo que no quiere decir que te limita tu especialización, ¿sí? Y a lo mejor aquí en Paraguay, ¿verdad? Todavía es un poco cuadrado el tema de no tener que ser especialista en tal cosa para tal o cual acción. Sin embargo, salimos un poquito de la frontera o a las fronteras o pasamos nuestras fronteras y evidentemente eso no es una limitación. ¿Sí? Entonces, cualquier persona que esté vinculada o interesada en una temática, la investiga. Lo que uno necesita nada más tener es el grado académico y tener, en otro caso, un tutor quien avale, o quien guíe, digamos, o que sea especialista en esa área para que obviamente podamos desenvolvernos en esa área. ¿Ok? Entonces, las temáticas las podemos investigar cual sea. Una vez teniendo el grado, ¿sí? Que sería la licenciatura, ¿sí? Ese nivel básico que, bueno, es fundamental para empezar para tener las herramientas básicas de la investigación.
obviamente una maestría y después un doctorado, un postdoctorado, entre otras cosas. Las temáticas pueden ser cualquiera, tiene que ver con el interés del investigador y eso debe, efectivamente, cuando es de interés del investigador, es maravilloso lo que llega a salir en una investigación, así que no hay limitante en la temática. Tu título de grado, tu título de posgrado no te limita absolutamente en lo que puedas hacer y en las áreas en las que te puedas desenvolver. Si tu desenvolvimiento es magnífico, nadie te puede decir absolutamente nada. Si te especializas en el desarrollo de esa acción que a lo mejor no se vincula con tu especialización de grado o posgrado, pero seguís siendo y haciendo lo mejor en esa área, nadie te puede decir absolutamente nada. Obviamente el requisito es básicamente esa formación académica. Ya tenés la formación académica, pero te querés dedicar a hacer otra cosa, tenés el aval académico, ¿sí? Prudente, ético, y respetando eso, tu grado, que es lo que te da tu nivel, digamos, de madurez cognitiva para visualizar las situaciones en el mundo. Y a raíz de esa experiencia que se da dentro de este proceso de ir avanzando en las temáticas, y precisamente yo lo noto mucho cuando hacemos un trabajo de investigación, este proceso que se hace en el trabajo de investigación es quien te abre una visión, ¿sí? De ese hermetismo o ese cuadradismo para hacer las cosas. A partir de eso nos damos cuenta que tantas otras cosas podemos hacer, sin embargo hay una línea de acción, pero que no está limitada por ningún título de grado, de posgrado, ninguna especialización. ¿Sí? Eso que quede clarísimo, pueden investigar siguiendo todas las normas, teniendo en cuenta todos los detalles que se relacionan a la ciencia, a la investigación. Cualquier tema se puede investigar. Y si necesitan un especialista en el área, se buscan un tutor especialista en el área. Y ya está. Es simplemente así. No necesitamos ser especialistas en todo. Y podemos investigar todo. Siempre teniendo o tomando los recaudos, nada más. Eso nada más era el comentario con relación a Natasha, que parece que se siente un poco, porque tomó otra temática que no tiene nada que ver. La temática no tiene nada que ver. ¿Algún otro comentario? No, Listen, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, de acá hay más comentarios de Mariela en el chat. Súper. Ah, le ayuda a todos. Dicen, mira, eso no sabía muy bien. Bueno, lo pueden hacer, pueden armar su canal, pueden subir, me pasan el link, después ya se quedan y hacen un tipo de tutorial sobre acciones que van a beneficiar a su comunidad y ya van pasando por ahí, van haciendo su pequeña práctica, ¿sí? Así, y bueno, definitivamente esto es para seguir creciendo. Y pronto creo que yo me voy a estar apuntando a algún tipo de curso que estén haciendo o que vayan a hacer. Espero que me llegue la invitación y bueno, yo encantada, fascinada, orgullosa de haber sido parte de este proceso de cada uno de ustedes, que simplemente es el puntapié inicial para lo grande, grande, grande que cada uno de ustedes va a seguir siendo. Así que gracias, muchas gracias por la confianza, muchas gracias por continuar hasta terminar, hasta este último encuentro en vivo. Y bueno, yo creo que vamos a seguir en contacto. Si quieren, mantenemos el grupo y ahí podemos seguir intercambiando información, hacer tipo de consultas así que sean relevantes con nuestra temática. Y bueno, y así vamos armando nuestra red pequeña de personas que tenemos confianza para poder intercambiar información válida o experiencia válida que nos siga haciendo bien en nuestro quehacer y obviamente esto va a retribuir a las acciones en función de nuestra primera infancia y nuestra sociedad. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que estoy demasiado emocionada como para seguir, ¿verdad? Viendo los trabajos porque, bueno, lo de Joana cuando vi, sigo todavía impactada, ¿verdad? Y bueno, eso tiene que ver con los pictogramas, ¿sí? En el caso de Joana, ella
hizo, ella dibujó, de alguna manera ella lo pintó, ella hizo un cuadernillo, o sea, si llegamos a ese punto, díganme, ¿qué papá y qué mamá te puede decir? ¿Sabes que yo no puedo? ¿Sí? Porque a veces nosotros hablamos de pictogramas y decimos, no, tienen que buscar en tal página, de tal, y tienen que bajar, y tienen que imprimir, y obviamente eso lleva un costo, a lo mejor no pueden o no saben utilizar bien el internet, no saben encontrar la página, a lo mejor no Claro, saben descargar. toda esa pregunta me hice para hacer lo más fácil Accesible. posible, accesible exactamente. Evidentemente, por eso que yo estoy impactada, impactada gratamente. Obviamente no es que esperaba menos, pero fue una sorpresa, así esta mañana, realmente en el desayuno yo miré así, ay, me mandó un link, así, wow, o sea, yo muy, muy, muy feliz, ojalá que sigas con eso y así vas a ayudar a demasiada gente, porque como te digo, es genial, están los pictogramas todos dibujados, pintados, pero bueno, tenemos que pensar, hay personas que no tienen computadora, hay personas que tienen que pagar una impresión y cada vez la impresión cuesta más cara y si queremos que sea color, bueno, entonces los papás tienen un montón de excusas que son reales. Totalmente, ¿Qué hace totalmente. Joana? ¿Sabes qué? Yo te voy a dar el dibujo y vos dibujás, calcá, lo mejor que pueda, lo que sea, pintá, y bueno, acá está resuelto el problema del pictograma. O sea, yo estoy muy, muy, muy feliz, muy orgullosa de tu trabajo, sinceramente. Gracias, Liz. Gracias. Yo creo que todos estamos así, obviamente Emilio con los métodos, con el tema que está trabajando a través de los métodos, esa multidisciplinariedad que está dando a través de la educación física, obviamente tiene un valor incondicional. Y bueno, y ojalá que me puedas transmitir a más profes ese espíritu, esas ganas y ese, bueno, romper ese paradigma de que el profesor de educación física tiene que hacer tal cosa nada más, y tiene que hacerles correr, y tiene que darle deporte, y es cuadrado. Y eso sabemos que no es necesariamente así. Así que, Emilio, maravilloso tu trabajo. Iris, allá está Iris, está Natalia por San Juan. Así que bueno, ellas también van a ir rompiendo todo paradigma, toda tradición, toda cultura ahí que haya que mover, van a levantar el polvo y crear unos cimientos nuevos, que es lo más importante. Si quieren hacer algún comentario más. Bueno, si quieren abrir sus cámaras, así nos tomamos una foto todos en esta última sesión. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dejamos el grupo entonces, sin problema. A ver, a ver, a ver. ¿Quién más abre su cámara? ¿Quién más abre su cámara? Cámara. ¡Ah, qué lindo! A ver, Natalia, a Natalia, a Mariela. Iris. Ay, Natalia, te vemos. Hola, Iris. Natalia. Ay, está Natalia, es silenciosa. Falta Mariela. Mariela. Bueno, por ahí empezamos. Tomo una captura. 1, 2, 3. Muy bien, ahí salió una. Déjame un segundo acá por si acaso acá voy a tratar de pegarle ya. Ahí después ustedes cortan lo que no les gusta. A ver, otra. Ay, van a cambiar de posición. A ver. ¿Preparados? ¿Listos? Ahí. Ya. Muy bien. Bueno, chicos, chicas, un placer, un gusto, un privilegio, encantada, feliz. Bueno, espero que nos sigamos viendo en redes sociales, ¿sí? Cuídense mucho, sigan aprendiendo y bueno, disfruten, 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 que lo que están haciendo de verdad tiene demasiada importancia, ¿sí? De poquito en poquito, ¿sí? Vamos haciendo mucho. Así que gracias, gracias, gracias. Bueno, el próximo viernes, examen final,
Luego entrego la planilla en una semana aproximadamente y ya van a tener noticias del instituto cuando la parte de administración o más bien gestión documental esté disponible. Y vamos a ver cómo es, si van a venir todos, si se les va a enviar el certificado. Así que bueno, un placer, muchas gracias. Chao, chao. Gracias, Hasta Lice. pronto, pronto, pronto. Gracias, Listen, por todo, muy amable. Gracias a Muy ustedes. Gracias, amable. profe. Lindo grupo. Gracias, gracias. Chao, chao, Gracias, chao. Lice. Gracias a ustedes. Buenas noches, feliz fin de semana. Que disfruten. Chao, chao.